Amén. Durante este tiempo, estas bastantes semanas, tal vez meses, si pudiéramos recopilar, recordar todas las palabras pastorales que hemos estado recibiendo, quién es capaz de ir haciendo esa conexión, de no vivirlas como separadas, sino que irlas hilando, nos damos cuenta que el Señor está desafiándonos. Que el Señor nos está desafiando, no solamente un desafío material como es irnos al local de al lado, sino que desafiando nuestras vidas personales, desafiándonos tal vez como familia, como congregación, a ir a más, como decía Eduardo, ¿no? A dar otro escalón, a subir otro peldaño, como nos hablaba la palabra, ¿no? Todos somos, cuando llegamos a Cristo, somos hermanos, porque somos parte de la misma familia de la fe. Pero no podemos quedarnos toda la vida solamente en ese concepto, sino que necesitamos crecer, avanzar, y el Señor está trayendo esos desafíos a nuestra vida. Cierto domingo antes pasado, el Señor nos hablaba de tener esa valentía de poder orar en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús tiene poder, ¿cierto? Y también nos desafía a poder avanzar, a crecer de nivel. Y frente a los desafíos tenemos dos posibilidades. Aceptarlos, aceptar ese reto, aceptar el desafío, o decir yo no puedo, o yo no quiero, porque también puede ser, ¿no? Cuando hay un desafío en nuestra vida, si somos personas normales, por decirlo entre comillas, vamos a tener esas dos opciones. La indiferencia no debiera tomar lugar, ¿no? Porque siempre nos vamos a ver retados. En nuestra vida siempre tenemos diferentes desafíos y debemos enfrentarlos, o tal vez simplemente decir no puedo, no quiero, pero indiferente, yo creo que nunca quedamos indiferentes frente a un desafío. El tema es que cuando nos sentimos desafiados, como humanos, como seres humanos, siempre necesitamos una ayuda extra. Porque tenemos una motivación interna, ¿no? Personal frente al desafío. Pero siempre necesitamos como una ayuda que pueda venir a complementar esa motivación que hay en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestra mente, para poder hacer algo. Siempre se necesita algo extra. Incluso los más motivados siempre necesita algo extra. Incluso cuando estás a punto tal vez de cumplirlo y se acaban las fuerzas, se requiere un refuerzo. Si nosotros vemos en la sociedad, en el mundo, cómo se enfrenta la gente, cómo enfrenta los desafíos. Vemos, por ejemplo, que los deportistas, para poder lograr esas metas tan grandes, necesitan todo un trabajo, no solamente físico, sino que muchas veces también psicológico. Y ahí están los psicólogos deportivos, ahí está, ¿cierto? Muchas veces los equipos de fútbol, cuando van a enfrentarse partidos importantes, muchas veces el equipo les ha preparado unos vídeos, ¿no? Y cuando van a la cancha, ahí está con la hinchada, animándoles, motivándoles, porque necesitamos una motivación, algo que nos lleve, que nos impulse a poder enfrentar estos desafíos y a poder sacarlos en victoria, ¿cierto? En las empresas, cuando las empresas tienen desafíos económicos, por ejemplo, cuando quieren que la gente produzca, ¿qué es lo que hace? Ofrece premios, ¿no? Motiva, el jefe arenga, motiva, porque necesitamos algo extra. También las personas común y corriente, tal vez que no somos deportistas ni que trabajamos en empresas, pero cuando nos encontramos a un desafío necesitamos. La gente hoy en el mundo, en la sociedad, busca algo que le motive. Y es por eso que muchas veces acuden, ¿cierto?, a diferentes cosas, acuden muchas veces a meditaciones, acude a gente que les pueda ayudar. Hoy en día se usa mucho el tema de los coaches, como esos entrenadores personales, ¿no?, que están allí, muchos motivadores que dan charlas, que dan discursos, y que tratan de sacar de la gente ese potencial, lo más profundo que está allí escondido en el corazón. Lo hace la gente, la sociedad. Hay aplicaciones
El otro día yo ahí mirando en YouTube, de repente había unos vídeos de gente que te da toda una norma, todo un protocolo para motivarte y enfrentar los desafíos que tienes en la vida. ¿Por qué? Porque el ser humano lo necesita. Entonces yo tengo una primera pregunta. Y nosotros los cristianos y la iglesia, ¿cómo enfrentamos los desafíos personales como hijos de Dios? ¿Cómo presentamos los desafíos? ¿Cómo enfrentamos los desafíos como iglesia? Este desafío, ¿no?, que la palabra nos insta a poder crecer, Filipenses, a poder ir avanzando, no solamente quedarnos como hermanos, sino que ser colaboradores. Qué profundo lo que significan, ¿no?, las palabras. El ser un colaborador, un compañero de milicia, un mensajero, aquel que satisface las necesidades. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos lograr aquello? Y es lo que a mí el Señor me ha puesto en mi corazón de poder en esta mañana motivar y compartir. Primero que todo, decir que nosotros, nuestra congregación, quienes nos congregamos en este lugar, creemos en la Trinidad. Creemos en la Trinidad. Creemos en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo. Creemos, ¿cierto?, de que Dios es un solo Dios manifestado a través de 3 personas. Y la verdad es que yo creo que nos relacionamos muy claramente con 2 de ellas. Tenemos muy buena relación con Dios Padre, ¿cierto? Nuestro Padre, nuestro Creador, el dador de la vida. Incluso se nos enseñó a orar, Padre nuestro que estás en los cielos. Y tenemos una figura muy clara de lo que es Dios. Dios Padre, Dios Creador. Nos relacionamos muy bien con Él. Con Jesús, ¿qué estábamos haciendo recién, no? Recordando su muerte en la cruz, su sacrificio. Y recordamos a Jesús y nos relacionamos con Él como nuestro Salvador, como nuestro amigo fiel que cantamos muchas veces. Nos relacionamos creemos en Él, en Dios manifestado a través de su Hijo Jesucristo. Como decía, domingos atrás estuvimos aprendiendo, ¿cierto?, y reconociendo el poder, la autoridad del nombre de Jesús. Y que cada vez que hablamos, que oramos en su nombre, hay autoridad. Y no nos cuesta relacionarnos con Jesús. Porque nos es fácil. Pero nos olvidamos muchas veces de la tercera persona. ¿Cuál es? El Espíritu Santo. No lo tenemos siempre allí en nuestra mente, en nuestra retina. Nos es fácil, como decía, comunicarnos con Dios. Nos es fácil comunicarnos con Jesús, nuestro Salvador. Pero el Espíritu Santo muchas veces lo dejamos allí acallado, lo dejamos allí un poco, tal vez lo mencionamos, pero tal vez no dimensionamos lo que la obra del Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Y es lo que yo quiero compartir en unos breves minutos. El Espíritu Santo ha estado presente en la humanidad siempre. Muchas veces hablamos del Espíritu Santo desde la ascensión, desde cuando descendió a los 120, pero el Espíritu Santo siempre ha estado presente en la humanidad, siempre, desde la creación. Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí estaba el Espíritu Santo presente desde el mismo momento de la creación. El Espíritu Santo era el que hablaba, el que obraba en la vida de sacerdotes, en la vida de los profetas, en la vida de los reyes. Era el que traía la palabra de profecía, era el que mostraba el plan de Dios para que los reyes pudieran actuar a través de las estrategias. En 1 de Samuel, capítulo 10, versículos 6 al 7, dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, se lo está diciendo a Saúl, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre.
¿Cómo pudo Saúl de repente tener un corazón y después tener otro? El Espíritu de Dios es el que obró. El Espíritu de Dios es el que obró ahí en su vida. El Espíritu Santo fue prometido para los postreros tiempos. Es decir, si fue prometido en el Antiguo Testamento para los postreros tiempos, es para ahora, para nosotros, ¿cierto? Ahí en Isaías 32:15 dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu Santo. Está el profeta Isaías profetizando, hablando de lo que habría de venir. Luego en el 44:3 dice, porque yo derramaré agua sobre sequedad y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Promesa, profecía para nuestros tiempos de la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros. Y el que más conocemos, ¿no? Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. El Espíritu Santo siendo prometido, que sería derramado sobre toda carne, sobre los jóvenes, sobre los ancianos, sobre todas las personas. El Espíritu Santo sería derramado. Es una promesa. Jesús también en el Nuevo Testamento hizo ver lo necesario que era. Los discípulos estaban tristes porque Jesús se iba a morir y se iba a ir. Su maestro, ese referente, ¿no? Ese que estaba allí con ellos. Por eso que Jesús, ahí en Juan 16, 7 al 13, les dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os dará a saber las cosas que habrán de venir. Es decir, el Espíritu Santo no es una persona anónima o pasiva. No es la persona de la Trinidad que está allí como detrás de lo más relevante, ¿no? Que lo que nos parece siempre, Dios Padre, Dios Creador, el Hijo, el Espíritu Santo, una persona activa, desde el Antiguo Testamento, desde la creación de la humanidad, prometida para este tiempo, prometida, siendo derramado para nuestras vidas, siendo derramado para nuestros corazones. Antes que Jesús se fuera al cielo, Él le dejó un desafío a los discípulos. Un desafío que no era simple, un desafío fuerte. Y que gracias a Dios a que ese desafío se cumplió, hoy en día nosotros conocemos la verdad. Porque ellos lo aceptaron. ¿Qué les dijo Jesús ahí en Mateo 28, 18 al 19? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Haced discípulos a todas las naciones. Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Creéis vosotros que era una tarea fácil? ¿Una tarea simple? Los discípulos tenían que cambiar de posición. Por mucho tiempo, por 3 años, fueron solamente espectadores de lo que Jesús hizo. Solamente vieron lo que Jesús obró.
Los discípulos fueron acompañantes. Los discípulos fueron, lo que dice la palabra, alumnos, discípulos, sin una mayor responsabilidad. Pero ahora Jesús les estaba dando un gran desafío. Que ahora, ¿quiénes tenían que ir? Ellos. ¿Quiénes tenían que predicar? Ellos. ¿Quiénes tenían que bautizar? Ellos. Un desafío fuerte, un desafío grande. Pero si volvemos al Antiguo Testamento, hay otra profecía en Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Con qué se enfrenta el desafío? Con su espíritu. Con su espíritu. Estaba profetizado, estaba prometido, estaba allí dado desde tiempos muy remotos. Y eso es lo que a mí me gusta de Dios. Porque cada vez que Dios nos pone en algo, nos desafía, nos pone una tarea, nos pone una labor, nunca nos deja solos. Nunca dice, arréglatelas como tú puedas. Ve tú cómo lo haces. Siempre nos da todos los elementos necesarios, todo lo que necesitamos para poder enfrentar esos desafíos. Y en este caso estamos hablando de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, que es el que, así como ayudó a los discípulos, es el elemento, es la persona que tiene que estar obrando en nuestro corazón, la que nos motiva y la que nos llena de poder y la que nos llena de valentía para enfrentar todo lo que Dios pone por delante para cumplir. Nos gusta decirle a Dios: Dios, muéstrame tus propósitos, tus planes. ¿Cuáles son tus propósitos para mí? Pero ¿quién nos ayuda a cumplir con esos planes? Es el Espíritu Santo. ¿Quién nos ayuda a poder alcanzar aquellas metas? Es el Espíritu Santo, que está operando en nuestras vidas. Hechos 1:8, lo conocemos, ¿cierto? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si ustedes se dan cuenta, Jesús primero les da una comisión, un mandato, una orden, pero luego después les dice: pero así lo vais a hacer. Con esto vais a contar. Esto vais a tener para poder hacerlo. Aquí está, recibiréis el poder. Y nosotros conocemos la historia. Quienes han leído el libro de los Hechos vemos cómo personas como Pedro, ¿cierto? Como cada uno de sus discípulos, como Juan, como Pablo, aunque no es considerado dentro de este grupo de los 12 que después tuvo un encuentro con Jesús, cómo fueron personas que fueron desafiadas y fueron cambiadas en su accionar, en su mentalidad, en su acción. Cómo fueron capaces de ejecutar la obra que les había sido encomendada. ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. No era con ejército, no era con una capacidad humana, no era con una motivación humana, no era con una fuerza humana, sino que era llenos del Espíritu Santo. Amén. Llenos del poder del Espíritu Santo. Increíble cómo Pedro, al tiempo después de recibir la llenura del Espíritu Santo, que leemos, cierto, en el libro de los Hechos, capítulo 2, cómo después es capaz de dar un discurso, y más de 3.000, luego 5.000 personas conocen al Señor. Se arrepienten, conocen al Señor. Pedro y Juan caminando, ¿cierto? Por las calles, paseando y sanando enfermos. La palabra nos dice que incluso la sombra de ellos pasaba y sanaban los enfermos. Les traían la ropa de los enfermos para que los tocase y eran sanados. ¿Qué hace la diferencia? Porque ellos eran personas comunes y corrientes como nosotros. Recordemos quién era Pedro. Era un pescador, ¿cierto? Y cada uno en sus oficios. Pero sin embargo, la unción del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, el descender el Espíritu Santo sobre sus vidas fue lo que marcó la diferencia. ¿Sabe? Si no hay esa ayuda sobrenatural sobre nuestra vida, especial sobre nuestra vida, por más que a veces nosotros nos animemos, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, es que lo voy a hacer, es que ahora sí, ahora cambio, ahora lo hago?
Pero si el Espíritu Santo no está obrando en nuestra vida, te quedas con la motivación solamente hasta ahí. Solamente hasta ahí. Porque para poder enfrentar la obra de Dios, los desafíos de Dios, se requiere una ayuda especial. Se requiere una ayuda extra. Se requiere una unción especial. Con mi espíritu, decía Zacarías. No con ejército ni con espada, sino que con mi espíritu. Con mi espíritu tiene que ser un principio fundamental que han de tenerlo en cuenta todos los que son colaboradores del Señor. Cada vez que tú sientes que el Señor te está desafiando a ir más allá y tú quieres asumir ese desafío porque lo entiendes, porque el Señor habla a tu corazón, habla a tu mente, tienes que entender que tiene que ser con su espíritu. No con tu buena voluntad, no con tu disposición, no con tus fuerzas humanas, sino que con el Espíritu de Dios. Con la llenura del Espíritu Santo. Con la llenura del Espíritu Santo, como decía. Y el Espíritu Santo está en nuestra vida desde que nosotros recibimos al Señor. Desde que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo entra a nuestra vida. Desde que nosotros, desde el momento en que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo está. ¿Por qué? ¿Quién te convenció de pecado? ¿Quién te redargulló? ¿Quién te hizo darte cuenta que estabas mal? ¿Quién te hizo arrepentirte, redireccionar el camino? Fue el Espíritu Santo. Por eso que cuando nosotros sembramos la palabra no convencemos nosotros a nadie. Es el Espíritu Santo el que actúa. Es el Espíritu Santo el que obra. El Espíritu Santo es el que está a nuestro lado, el Paracleto, el que está ahí al lado nuestro, como hablaba nuestro hermano, no ese compañero, ese que está allí, el que nos acompaña, el que nos consuela, el que nos guía. Es el Espíritu Santo, el que está obrando en nuestras vidas. Pero el Espíritu Santo para obrar en nuestra vida también tiene que ser... tiene que encontrar un corazón abierto, ¿no? Que entienda esta situación, que lo entienda. Necesita encontrar cabida en un corazón que se abre y que busca de Él. Y que busca de Él. Repito, con Dios no tenemos problema, porque tenemos muy clara nuestra relación con Dios. Con Jesús también, pero con el Espíritu Santo siempre lo dejamos ahí. Creemos que es un agregado, creemos que es algo, a veces lo mencionamos en nuestras oraciones, pero cuánta conciencia tenemos de que lo necesitamos para hacer la obra de Dios y para enfrentar cada uno de los desafíos que el Señor pone en nuestra vida. Los discípulos nos dan un gran ejemplo de la diferencia antes del Espíritu Santo y después del Espíritu Santo, obrando en sus corazones. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta, la segunda pregunta que yo decía, ¿y cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo nos motivamos? ¿Cómo lo hacemos para enfrentar los desafíos que Dios trae, personales, familiares, como iglesia? ¿Cómo estamos allí? ¿Cómo podemos enfrentarlos? Con el Espíritu Santo. Amén. Buscando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hay que entenderlo y experimentarlo. Es una relación necesaria para poder ser colaboradores de Dios. Una búsqueda, un encuentro con el Señor. ¿Sabe? El problema es que cuando nosotros algo no lo encontramos necesario, no lo buscamos. En nuestra vida práctica, ¿no? Cuando nosotros no necesitamos algo, no hacemos ningún esfuerzo para encontrarlo, para adquirirlo o para usarlo. ¿Cuándo nos esforzamos con algo? Cuando lo necesitamos. Cuando encontramos que algo es necesario para nosotros. Ahí, de todas formas, lo buscamos, tratamos de conseguirlo, de obtenerlo, porque es algo necesario para nosotros. Alguna herramienta, algún artefacto en casa, algún material en el cole los niños, ¿cierto? Pero cuando algo no es necesario, según nosotros no lo consideramos necesario,
No importa si se perdió, si lo tenemos, si está, no importa. Y si tal vez no nos habíamos dado cuenta de cuán necesario era la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida, tal vez es lo que nos ha mantenido un poco coartados para poder realmente enfrentarnos a los desafíos. Porque tal vez no hemos sido conscientes. Tal vez no hemos sido conscientes que necesitamos ese obrar en nuestras vidas. Y necesitamos el Espíritu Santo, hermano. Necesitamos buscarlo. Tener una relación con el Espíritu Santo, una relación íntima, de la misma manera como la tenemos con el Padre, como la tenemos con el Hijo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, dice Hechos 1:8, es el que nos da el poder. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Como he dicho, el Espíritu Santo entró a nuestro corazón en el mismo momento en que aceptamos a Cristo. Pero si no nos relacionamos con Él, si no tenemos una relación con Él, una vida íntima, un vivir en el Espíritu, sumergidos en el Espíritu, aunque esté en nuestra vida, no está haciendo el trabajo que tiene que hacer. Y yo quiero mencionarles 3 cosas por qué es necesario que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas. Sabemos que el Espíritu Santo nos consuela, nos guía, toda la obra que hace el Espíritu Santo. Pero yo quiero mencionar 3 cosas por qué necesitamos del Espíritu Santo. Recordemos que estamos hablando de enfrentar desafíos. Estamos hablando de cumplir tareas, de poder crecer, de poder ser útil, de poder ser un colaborador, de poder trabajar en la obra del Señor, así como también los desafíos personales que Dios pueda tener en nuestras vidas. El Espíritu Santo es necesario en nuestras vidas porque nos ayuda a protegernos de nosotros mismos. Nos ayuda a poder controlar esos pensamientos erróneos que muchas veces vienen a nuestra mente, de fracaso. Esto no lo voy a poder hacer. Yo no sirvo. Yo no puedo. Yo no voy a poder cumplir con lo que Dios está pidiendo. No soy capaz. ¿Cuántas veces vienen esos pensamientos en nuestra mente? Pero el Espíritu Santo está allí para poder protegernos, para poder ayudarnos a poder controlar nuestra mente, a poder controlar nuestras debilidades. ¿Cuántas veces decimos, voy a cambiar? Y no puedo cambiar. Ahora sí que me enmiendo, ahora sí que voy a hacer esto, ahora sí que lo voy a hacer. Y nos damos cuenta que no podemos. Y la frustración, el fracaso afecta, ¿cierto? Porque fracasar no es plato de buen gusto para nadie, porque deja una marca, ¿cierto? Deja una huella. Pero el Espíritu Santo está allí para protegernos de todas esas cosas. Esos pensamientos que a veces el diablo quiere traer a nuestra mente, ¿no? De fracaso, de limitación, de imposibilidad. Allí está el Espíritu Santo. Romanos, capítulo 8, 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Quién te protege de toda esa acechanza? ¿Quién nos cuida? ¿Quién nos cubre? ¿Quién nos cubre de nuestras debilidades? ¿Quién es el que nos ayuda a no caer? El que nos ayuda a poder mantenernos en la brecha, a poder mantenernos en lo que nos proponemos en el Señor. Es el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Es por eso que cuando el Espíritu Santo no está haciendo su trabajo, porque no le buscamos, porque no se lo permitimos, es cuando somos débiles. Y los pensamientos de derrota, los pensamientos de fracaso, las buenas intenciones se quedan solamente en eso, porque algo falta que esté actuando en nuestra vida, el Espíritu Santo. Cuando hemos sido libertados, cuando el Señor nos ha sacado de muerte a vida, y muchas veces seguimos viviendo en esa vida de muerte. Cuando el Señor ha roto nuestras cadenas y seguimos atados.
Pero no porque alguien venga a atarte, es porque nosotros mismos no somos capaces de vivir en la libertad. Por eso que todo esto no es para aquel que vive en la carne, sino que para el que vive en el Espíritu. Es decir, alguien que busca y que tiene una relación constante con el Espíritu Santo. Alguien que cada día busca de su llenura. Y cuando hablo de llenura no hablo de emociones, de llorar y un momento de quebrantarme. Es un vivir constante. Cada día a sentir la obra del Espíritu Santo operando en nuestro corazón. El Espíritu Santo nos da el sentido de contentamiento y de satisfacción en el lugar donde estamos, aun cuando las cosas no van como quisiéramos. Cuando estamos enfrentando desafíos, luchamos con nuestros pensamientos, el Espíritu Santo nos protege, nos cubre. Pero el Espíritu Santo también nos ayuda a sentir contentamiento cuando las cosas no van como nosotros creemos que deben ir. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a una ardua tarea, a un desafío, nos animamos y las cosas no salen como nosotros pensábamos? ¿Y qué pasa con eso? Todo se viene abajo. No, se nos acaba la buena intención, el entusiasmo que teníamos. Es como que cortó con todo lo que teníamos. Pero cuando está el Espíritu Santo, a pesar de eso, está el ánimo de seguir. Si no fuera por el Espíritu Santo, tal vez aquí hace tiempo que no estaríamos, ¿cierto? Pero ¿quién es el que ha traído contentamiento en nuestro corazón? En el lugar o en las circunstancias que estamos viviendo, a pesar de que no salen como pensamos, el Espíritu Santo. Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Quién trae paz a tu vida? ¿Quién te anima a poder seguir aún cuando no ves nada? ¿Quién te anima a seguir luchando aún cuando no logras ver el fruto, el resultado? Cuando tal vez estás en un lugar o en una situación que no te acomoda, que no es lo tuyo, que no quisieras estar, pero aún a pesar de eso sientes paz. No es que seas una supermujer o un superhombre, es el Espíritu Santo, haciendo su tarea, trayendo contentamiento, trayendo alegría, trayendo gozo, trayendo paz en medio de esa circunstancia. No somos nosotros, es algo sobrenatural, es algo que solamente la persona del Espíritu Santo puede hacer. El ser humano, por muy positivo que sea, siempre tiene un límite. Las fuerzas siempre tienen un límite. Por eso que cuando nosotros luchamos en el Señor, tenemos el Espíritu Santo a nuestro lado, somos capaces de poder avanzar, de poder seguir. El Espíritu Santo, juntamente con traer contentamiento a pesar de las circunstancias, nos recuerda su palabra. ¿Y cuántas veces estás en una situación y de repente viene la palabra del Señor a tu mente y te alienta? Y te trae alegría, y te trae gozo, y te saca de esa situación. Y tú dices, Señor, yo sigo, aunque esté en esto, aunque esté aquí, tal vez no me gusta esta situación, pero tu palabra viene a mi vida, como el Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Qué hermosa palabra, ¿no? Disfrutar de la paz, del gozo, de la tranquilidad. Llegar a ese punto, hermano, es maravilloso. Quienes han podido llegar a ese punto de decir, a pesar de todo estoy tranquilo, es maravilloso. Quienes no han podido llegar a ese punto, yo te animo, hermano, busca del Espíritu Santo. Busca del Espíritu Santo. No luches con tus fuerzas, no luches con tu iniciativa, con tu motivación interna, porque no vas a llegar muy lejos. Necesita del Espíritu Santo. Y por último, el Espíritu Santo nos lleva a una íntima relación con Dios. ¿Qué es lo que motiva a nuestro corazón a buscar a Dios? ¿Qué es lo que nos motiva cada día a relacionarnos con Él? ¿Qué es lo que nos motiva cada día a buscar de Dios? ¿Qué es lo que nos motiva a poder apartar tiempo para orar, para meditar en su palabra, para congregarnos? Es el Espíritu Santo. Si fuera por nosotros, sin el Espíritu Santo hay muchas cosas que no haríamos. Pasaríamos el día de largo, no oraríamos, no buscaríamos de Dios,
no leeríamos la palabra, no vendríamos. Si tenemos ganas vendríamos, si no, no. Pero ahí está el Espíritu Santo haciendo su tarea. Segunda de Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Sea Pablo. La gracia del Señor Jesucristo, Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién es el que nos permite relacionarnos con Dios? En esa relación íntima, esa relación privada, esa relación tan hermosa que podemos lograr tener con el Padre, con el Hijo, es el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Joel decía, en los postreros tiempos vendrá el Espíritu Santo, será derramado sobre toda carne. Sin el Espíritu Santo no vamos a llegar muy lejos. Sin el Espíritu Santo, los pensamientos erróneos, muchas veces la insatisfacción, esa sensación de no estar contento con lo que estás viviendo, de estar incómodo con lo que estás viviendo, esa relación con Dios a veces tan lejana. Sin el Espíritu Santo lo vivimos de esa manera. Pero cuando está el Espíritu de Dios obrando, ardiendo en nuestro corazón, en nuestra vida, nos damos cuenta de que los desafíos son posibles. Son posibles. De que aunque el Señor nos exija y aunque el Señor esté allí, ¿no?, hablándonos, y tal vez nos sentimos que el Señor nos lleva y nos lleva, pero si estamos buscando del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo está en nuestro corazón, está en nuestra vida, no estamos luchando con fuerzas humanas, estamos luchando con el poder de Dios, con el poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Necesitamos buscar cada día del Espíritu Santo de forma personal. Necesitamos buscar cada día de Él, tener una relación íntima. El Espíritu Santo ejerce una obra maravillosa sobre todo aquel que le busca y que permite que se manifieste en su vida. No nos conformemos con 2 personas si podemos disfrutar de 3 personas de la Trinidad. Si podemos disfrutar de cada una de ellas, por separado y junto, porque Dios es uno solo. Y qué maravilloso es poder sentir la obra del Espíritu en nuestra vida. Pero la llenura del Espíritu Santo no son cosas ocasionales. No son que un momento tal vez me siento quebrantado y lloro. Es una vida, una vida constante en el Espíritu, una llenura constante, una búsqueda constante, una transformación constante que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y yo creo, hermanos, que necesitamos comenzar de forma personal y como congregación, buscar esa llenura del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo, recibir ese poder, recibir ese denuedo, esa valentía que tenían los discípulos para predicar la palabra, para llevar el mensaje de salvación, para poder enfrentarnos a los obstáculos que se puedan levantar en el camino. Es solamente con la ayuda del Espíritu Santo. No hay más. La gente en el mundo se vuelve autodependiente muchas veces del que le ayuda. Y cuando esa persona se aparta, no saben qué hacer. Esa misma figura debemos tener nosotros con el Espíritu Santo. Ser dependientes de Él. Ser dependientes del Espíritu Santo. Y que cuando tal vez no le hemos buscado, sintamos que no podemos solos. Que no podemos. Porque tenemos que buscar. El jueves recuerdo que aquí en el culto cantábamos Espíritu Santo te necesito. Ese coro que cantamos muchas veces, ¿no? Y cuando dice esa parte, manda tu fuego a este lugar, el pastor nos decía, no está hablando de este lugar físico. Está hablando, Señor, manda tu fuego del Espíritu a mi vida, a mi corazón. Porque cuando tú tengas fuego del Espíritu, tú y tú y tú, esto va a ser un incendio. Un fuego que no se va a poder apagar. El Espíritu Santo, la llama del Espíritu tiene que arder en mi vida, en mi búsqueda constante con el Señor. Y lo que decía al principio, hay desafíos por delante. Y por sobre, como decía, el desafío tal vez económico, está el desafío de que si Dios nos está llevando a un lugar, no es para que estemos tal vez más cómodos, es porque ese lugar también se nos tiene que hacer pequeño en un tiempo más, en que hay que seguir sembrando la palabra.
pero no lo vamos a hacer si no está el Espíritu Santo activo en nuestras vidas, obrando en nuestras vidas, siendo un testigo, siendo un protagonista cada vez que nos reunimos como hermanos, cada vez que estamos juntos, el Espíritu Santo siendo un protagonista de cada una de nuestras oraciones, celebraciones, del vivir de nuestra vida, siendo guiados por nuestra vida, cómo decidimos, cómo vivimos, cómo nos movemos. El Espíritu Santo en todo tiene algo que obrar, tiene algo que decir, tiene algo que hacer. Por eso yo te invito, yo desconozco la vida del corazón, la vida íntima de cada uno. Yo desconozco cómo tú oras cuando estás solo, desconozco a quién te diriges. Pero lo que en esta mañana yo quiero motivarnos es que si no hemos estado considerando al Espíritu Santo, comencemos a hacerlo. Que no solamente lo usemos como un nombre, que no solamente lo tengamos allí tal vez porque estamos tan acostumbrados a orar de determinada manera que nos sale, sino que seamos conscientes. Recuerda, el que no está consciente de que necesita algo, no lo va a buscar. Pero el que sí está consciente que necesita, lo va a buscar y va a hacer todo lo posible para encontrar. ¿Cómo enfrentamos los desafíos? Zacarías decía, con mi espíritu. Con mi espíritu, con mi espíritu. Con el Espíritu de Dios presente desde los tiempos más antiguos, prometido para estos tiempos, y donde somos nosotros los que tenemos que revitalizar y que poder nuevamente darle vida y darle esa unción y ese uso del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. 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 Os invito a estar de pie y que podamos orar. Que cada uno pueda orar. Yo quiero invitar a que cada uno pueda orar. Pueda reflexionar, a ver cómo he estado orando este último tiempo, a quién me dirijo, a quién considero. Siempre me dirijo a Dios porque es el que me da, Jesús porque intercede por mí. Cada uno sabe cómo ora y qué relación tiene, pero en esta mañana yo te invito a que puedas abrir tu boca y a que puedas comunicarte con el Espíritu Santo. Y tal vez tienes que pedirle perdón porque tal vez lo has acallado. Tal vez en algún momento lo has entristecido porque él es una persona y siente lo mismo que siente una persona. No le has buscado. Yo desconozco lo que tengas que decir, pero sí te invito a que puedas relacionarte con él en esta mañana. Bendito, bendito Dios.